¿Qué onda, mis amigos? Yo soy Cheche, sean bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren muy bien, como yo me encuentro justamente el día de hoy. Y bueno, pues en esta ocasión me encuentro en el estado de Puebla, en este hermosísimo estado que también me gusta bastante. Y en esta ocasión me encuentro justamente en un viñedo, que es Viñedos Entre R's, que se encuentra a 40 minutos del centro de Puebla, o como aproximadamente unos 20 minutos de aquí de Cholula, que está chulísimo los campos. Y bueno, cabe mencionar que este viñedo es el único que tiene las puertas abiertas al público para que puedan venir a degustar algunas catas, algunos vinos, y no solamente eso, sino también tienen comida, cortes de carne, pizza al horno, lo que a ustedes se les antoje, la verdad, muy bonito. Y vean nada más qué chulada de campo tengo atrás. Así que pues vamos a empezar, porque aquí me van a dar un recorrido para que también ustedes más o menos conozcan acerca de este lugar, para que si se les antoja venir, si se les antoja un vinito, aquellas personas que adoran el vino, pues bueno, esta es una opción muy cerca de la Ciudad de México, aproximadamente como a hora y media, 2 horas máximo. Así que, amigos, pues vamos a comenzar y les presento a las personas pues que me van a estar acompañando, y obviamente pues los expertos en esta materia del vino. Así que comencemos. Y bueno, amigos, quiero presentarles aquí a Martín. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, muchas gracias por tu visita, bienvenido. No, gracias por la invitación. Y también aquí nos acompaña Oscar. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, gracias, bienvenidos. Muchísimas gracias. Y bueno, pues platíquenme un poquito acerca de Viñedos Entre R's. Pues mira, pues ahora sí que por una iniciativa y por un gusto al vino. Siempre fue un amor al vino, ¿no? Le gustó. La idea era nada más para consumo de ellos, pero de forma natural empezó a crecer y muchas personas, al enterarse de esta producción, empezaron a pedir. Y de ahí empezó a crecer y a crecer. Y ahorita tenemos una producción muy grande y ya tenemos unos viñedos bastante grandes. Podemos fabricar ahora nuestros propios vinos y lo más importante es que estamos usando uvas poblanas. Pues dentro de todo el trabajo que se hace, dentro del gusto que se crea, pues también se crea parte del trabajo también para la gente de los lugares, ¿no? Creo que esa parte a mí me gusta mucho de todo lo que hacen. Mira, algo que es muy importante, que a nosotros nos ha ayudado mucho, es que la población es la que participa con nosotros en el trabajo. Okay. Ellos son los que han aprendido a servir, la cultura del vino la han aprendido y les gusta, ¿sí? Todos ellos ahora son unos apasionados del vino. Han hecho un buen trabajo. Vamos teniendo mucha paciencia. Aquí lo que queremos es crecer. Claro. Y que la gente crezca, que cada vez haya más cultura de vino en la zona, y eso es con mucha paciencia y con mucho gusto, con mucho amor a lo que estamos haciendo, para transmitirlo y que tengan el mismo amor que nosotros. Vamos a empezar el recorrido por los viñedos para que nos platiquen un poquito pues de todo lo que tienen aquí, y pues acompáñanos de una copita. Salud. 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 Bienvenidos. En esta parte tenemos Pinot Noir. Pinot Noir. Es uva, planta traída de Francia. Es su tercer año y, como puedes ver, aún es pequeña. Podríamos decir que son plantas bebés. No, el pequeño retoño. Sí, pero se ha adaptado excelente al clima, a la tierra. Van creciendo fenomenal, dando cosechas pequeñas, pero de gran calidad. De hecho, justo es lo que estaba yo viendo, ¿no? Que, por ejemplo, en esta parte hay pequeñitos. Estamos en la época de brotación, que es cuando se empieza a formar ya los racimos. Posteriormente, más o menos por ahí de julio, viene el embero, que es cuando ya está formada la uva y empieza a cambiar de color. Es un espectáculo precioso, es imperdible. Esto tiene vida propia. Si tú llegas en enero, vas a ver solamente el tronquito de la vid, sin nada. Conforme va pasando el tiempo, ahorita tú ya puedes ver como la clorofila empieza a crecer y alimentar las plantas y la uva. Y ahorita todo es verde. Como decía Martín, en un momento más, en un mes, 2 meses, ya vas a empezar a ver los colores de la uva. Qué impresionante. ¿Cómo me encantaría, ¿no? De poco a poco ver cómo cambian esas tonalidades de la uva. Sí, es impresionante. Increíble. Con el producto de esta planta hacemos nuestro vino tapial, que es el que está degustando en este momento Oscar. Es un Pinot Noir suave, muy joven, obviamente. No todo se obtiene de esta tierra, se obtiene de plantas un poquito más grandes, de otros viñedos. Hay varios viñedos ya en Puebla, prácticamente todos son de gente que decidió cambiar lo que estaban cultivando, maíz, frijol, calabaza, etcétera, por vid. Y lo que buscamos es eso, que cada vez se enamore más la gente de este cultivo, ¿no? De esta vida. Es una cultura completamente diferente. La pasábamos tan bien aquí, disfrutábamos tanto el crecimiento,
fue el cambio semana a semana de la vid, que dijimos, esto lo tiene que vivir Puebla, ¿no? Y la gente que quiera y que no crea que en Puebla se da la vid, tiene que venir a vivirlo, porque es maravilloso, te despejas, te desconectas un poco de la rutina y vives algo muy distinto. Y justo ahorita tomando ese tema, me estaban comentando que precisamente, ¿no? Aquí en Puebla, no se sabe exactamente dónde, pero en Puebla fue donde se sembró el primer vid en todo México. En toda América. ¿En toda América? Sí, Sí. en la Nueva O sea, España. no en México, en toda América. De la Nueva España, precisamente. Y era una uva especial la que se usaba aquí en Puebla. Ajá. Desgraciadamente creció tanto, fue un éxito esto que llegó a toda la Nueva España, que fue una competencia para la corona española. Por lo tanto, la corona española empezó a limitar la producción en la Nueva España, que no fuera en competencia. Claro. Y eso fue también una causa de decadencia de la producción. ¿Cuál es el proceso para darse un buen vino, ¿no? Para que se dé un buen vino, más bien. Claro, mira, aquí es muy importante primero, pues toda la vid necesita su espacio. Nosotros tratamos de que tengan un espacio porque al final buscamos la calidad de la uva. No buscamos que tengan competencia, entonces tratamos de que tengan pocos racimos cada planta, porque de esa forma va a poder obtener todos los nutrientes, todos los minerales y el agua necesaria, y esa uva va a ser la mejor de esa planta. Entonces, al no tener competencia con otros racimos, absorbe todo. Y entonces podemos obtener vinos muy buenos. Pero en general la tierra es muy fértil, estamos cerca del volcán y esta tierra tiene minerales que generan mucha producción. Estamos cerca de la zona donde se produce el chile en nogada. Sí, claro. Y todo este lugar da muchos frutos. Nuestras plantas, nuestros vinos al final pueden tener algunos sabores y matices que te dan el toque al chile en nogada. No, hemos logrado obtener unas uvas de una calidad en sabor, en dulzor, tan buenas que ha hecho que nuestros vinos sean muy buenos. Claro, por supuesto, que ahorita los vamos a probar. Y bueno, pues seguimos aquí en el recorrido, de verdad. O sea, vean qué chulada tenemos de fondo. Sí, el hecho de sentirte aquí en paz, ¿no? Fuera de la ciudad, fuera de... Es un momento mucho de ruido. relax. Sí. Vienes a descansar del ruido y sobre todo vienes a disfrutar, a relajarte, a pasar unos momentos agradables con tu familia, con tus hijos, con tu pareja y disfrutando de un buen vino. Por supuesto, que ahorita van a conocer el lugar donde ustedes van a poder venir a degustar y en serio es chulísimo. Y a aquellos que les gusta el picnic, yo creo que aquí les va a encantar. Sí, Así es un lugar muy bonito. Que pues continuamos. Y obviamente, mis amigos, en este lugar no solamente van a poder degustar de un buen vino, sino también de una rica comida, donde la variedad que tienen es riquísimo, ¿no? Y más que nada, todo el tipo de comida que manejan es algo con lo que se puede acompañar el vino, ya sea ensaladas, cortes de carne, también pizzas al horno, que de hecho aquí tienen su horno a la leña. Al final de cuentas es un lugar donde ustedes van a venir aquí a degustar y a disfrutar un rico vino, ya sea blanco, ya sea tinto o rosado también tienen. También, sí. O rosado, así que pues mientras, provechito, yo voy a probar mi corte de carne, que me pedí un tibón acompañado con un chile jalapeño, con tocino, queso, y como dicen, antes de que se me enfríe, de una vez le echo la primera mordida. Provechito. Felicitaciones al parrillero, le quedó al 100. Bueno, pues ahora sí, después de la comidita, un ratito, vamos ahora sí a que nos enseñen a degustar y a cómo apreciar un buen vino aquí en Viñedos Entre R's. Y bueno, mis amigos, ahora sí vamos a empezar la parte de la degustación y les quiero presentar a la encargada de esta sección, que es Janet. ¿Cómo estás, Janet? Hola, muy bien, muchísimas gracias. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Oye, platícame más o menos qué es lo que vamos a vivir aquí, qué experiencia vamos a tener contigo. Bueno, pues vamos a aprender a hacer una degustación totalmente diferente. Ajá. Yo la llamo que es una degustación a base de recuerdos. Ok. Vamos a probar las etiquetas de vinos que nosotros tenemos, que Entre R's está ofreciendo al público, pero en cada etiqueta o en cada copa de vino que ustedes van a probar, ya es tinto, blanco o rosado, pues van a tener experiencias diferentes, recuerdos diferentes, que bueno, yo lo que quiero es que ustedes pasen un momento agradable
y que precisamente recordemos que el vino es mágico. ¿Y por qué es mágico? Porque nos trae a nosotros recuerdos y con ello ciertas emociones. Eso es algo un poco nuevo para mí. Les digo, yo soy un poco inexperto, me gusta el vino, pero sí soy inexperto en cuestión de sabores, ¿no? De identificar, de ciertas experiencias que se viven, ¿no? Y justamente aquí van a poder vivir una de esas, es mi primera vez también, así que pues vamos a empezar. Vamos a empezar, claro que sí. El primer vino que vamos a degustar va a ser un vino blanco. Su nombre es 18K y es uva 100% Grenache Blanc. Todos los vinos que manejamos en Entre R's tienen una dedicatoria en especial, algún homenaje a alguna persona, ya sea artista o cantante, y 18K lo quisieron poner únicamente por el color que en él proyecta, que es un color oro. Por eso de ahí quilates. El nombre de 18 quilates. Es uva traída de Valle de Guadalupe, se trae a la sede de Puebla y aquí hacemos el proceso de este vino. Cada vino que nosotros tomamos, llegamos a encontrar diferentes aromas y en ello también diferente sabor, pero con ello trae los recuerdos. El recuerdo de nuestra niñez, el recuerdo de la mejor cuando estábamos con nuestros amigos, el recuerdo de la familia. Yo quiero que esa parte pues la vivan ustedes conmigo, ¿ok? Pues la primera indicación para nuestra degustación, vamos a inclinar nuestra copa, pero lo vamos a llevar copa quieta a nariz y vamos a meter nuestra nariz para poder percibir los primeros aromas que en este vino destaca. ¡Ah, qué rico! Bueno, este sería el primer recuerdo que llega a tu mente con este vino. Justamente, ¿no? Hablando de esos recuerdos, me recordó mucho cuando salía yo con la familia y pues estaba el campo, la familia, la comida, la carnita asada, mucho como a campo. Este es un vino, podríamos decirle, es refrescante, pero también tropical, podríamos decirlo. Okay. Ahora vamos con nuestro siguiente ejercicio para que predominen más los aromas en el vino. Recuerda que seguimos descubriendo mucho y el ejercicio va a ser tapar nuestra copa para oxigenar nuestro vino y vamos a darle movimiento, ya sea al aire o en base. Ojo, no vamos a destapar la copa, ¿vale? Vamos a seguir moviendo. Vamos a llevarlo a nariz y lentamente vamos a destapar la copa, ¿ok? Y al mismo tiempo empezar a inhalar. En él predominan bastantes aromas, o por qué este ejercicio. Nosotros podemos seguir oxigenando nuestro vino para que predominen los olores, pero cuando llegan a nariz o al olfato no llegan al 100. Este ejercicio es precisamente para que lleguen al 100 y nuestro olfato pueda encontrar rápidamente esos olores. Creo que esto lo hemos vivido un poquito como con el mezcal, las veces que hemos tenido esa experiencia, ¿no? Pues cada parte, cada sabor depende mucho también del paladar de cada persona. Y el vino es exactamente lo mismo, por lo menos lo que me estoy dando cuenta. Todos los paladares son totalmente diferentes. Claro. Y vamos a encontrar o van a predominar diferentes sabores en ellos, ¿ok? Pero el aroma precisamente va a ser el mismo. Algo que dejamos de hacer en nuestra vida normal y que Entre R's quiso tomar parte de eso es precisamente que la gente siga haciendo esa parte de degustar. Degustar lo hacemos todo el tiempo, pero ya lo aprendimos a hacer. ¿Por qué? Porque perdimos esa parte de los sentidos, que es la vista, el olfato y el gusto. Y precisamente aquí en la degustación estamos retomando todos esos. Bueno, pues ahora te voy a invitar a que lleves tu copa. El primer sorbo va a ser un sorbo pequeño para inclinar paladar, por lo que ya hemos comido o bebido anteriormente. Así que te invito a dar el primer sorbo pequeño a 18K. Muy suave. Ahora vamos a dar un trago profundo sin terminarlo. Ok, sin terminarlo. Sin terminarlo, no hasta el fondo. ¿Me conoces o no sabes algo? Ok, vamos a dar el primer sorbo. Recuerda lo que comentamos hace rato. En tu punta tenemos el dulce. Aquí a un lado la acidez y atrás el amargo. Tú pruebas desde el primer momento de contacto, lo primero que te va a dar rápido dulce. Empiezas a ver lo dulzor, pequeños toques de acidez y luego al final ese pequeño amargo. En los vinos blancos, la calidad se nota por el nivel de acidez.
La calidad no en que sea mejor o peor, sino en cuestión de que en eso vas a marcar el equilibrio que buscas en un vino. A mucha gente le gusta más equilibrado, que no sea tan ácido. A otros les van a gustar más los ácidos. Entonces, de acuerdo a la uva, es como te vamos dando ese toque de acidez en los vinos blancos. Y de hecho, o sea, este vino blanco me supo súper suavecito. Casi no le noté mucha amargura ni acidez. Muy tierno. Este vino es un vino afrutado. Afrutado. No es ni dulce ni semidulce, es afrutado. ¿Okay? Es un vino blanco, bastante refrescante. La uva, bueno, es bastante suave, bastante agradable al paladar, no es tan fuerte y podemos maridar este vino ya sea con algunos mariscos, algún pescado, pero que su sabor no sea tan fuerte porque entonces apagaría el sabor de nuestro vino. ¿Okay? Claro, y digo, parte también de maridar los alimentos con vinos, con bebidas, con lo que sea, ¿no? Con cualquier tipo de vino es justamente eso, que no apague, ni la comida apague el sabor del vino, ni el vino apague el sabor de la comida. Hagan el clic entre ellos. Exactamente. Pues ahora vamos a degustarlo con nuestra primer tapa, que es a base de, se llama Honey Blue, es a base de mantequilla, un toque de queso azul, un toque de miel y un toque de blue, que sería la segunda tapa. Esta, así es. La forma de maridar serían dos, como ratatouille, todo ahí adentro, la tapa con el vino, o bien podemos primero dar la mordida a la otra tapa y después el vino. Pues vamos a hacer las dos. Son experiencias de maridaje totalmente diferentes. Se mezcla la miel con el vino. Y ahorita lo que me resaltó mucho fue la miel. Y ahora aparte, ¿verdad? Primero... Exactamente, la tapa y después el vino. Ahora sí sentí un poquito más el sabor del queso. El queso azul, exactamente. Y ahora vamos a tomar el vino. Me gustó más la primera. La primera. Hicieron el clic entre los dos. Así porque fue muy chistoso, porque en serio se mezcla, potencializa, como dicen, los sabores, pero siguen sintiéndose ambos. Exactamente. Se equilibraron. Los dos, Wow. exactamente. De hecho, de eso se trata el maridaje, ¿no? Que precisamente haga el clic tanto del alimento con el vino, o que si el vino no es tan fuerte, por ejemplo, el alimento con lo que lo degustamos eleve la intensidad de nuestro vino. Y si el vino es muy fuerte, bueno, ayudarlo con el alimento para que este baje y hagan el clic. Y bueno, mis amigos, hemos llegado al final del video de esta experiencia. Sinceramente, una experiencia nueva para mí. Qué bueno. Aprender a degustar el vino, ¿no? Así es. Crear los sabores, los olores y además también aprender un poco acerca de cómo es la producción y lo que hacen aquí, ¿no? Todo el trabajo que conlleva. La verdad es que es muy padre. De verdad, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir y esta es tu casa, cuando Muchas gustes. gracias. Y aparte también la explicación, ¿no? Que muy pocas veces se llega a tener esa oportunidad y bueno, pues que la gente también va a poder tener la que venga, ¿verdad? Sí. Aquí los esperamos. Siempre vamos a tratar de estar abiertos para explicar, para dar a conocer lo que estamos haciendo, lo que es un poquito la cultura del vino y lo que empieza a ser el vino en Puebla. Por supuesto. Y créanmelo que justo lo que nos explicaste al principio, ¿no? Que al final este proyecto se dio por un gusto y ese gusto se transmite completamente y con todos, ¿no? O sea, digo, ahorita ellos fueron mis anfitriones, pero en serio todo el equipo atento, amable y todos dispuestos. Créanmelo, la experiencia se la van
van a llevar muy increíble. También, maestro, muchas gracias. Al contrario, ¿no? Ya saben que lo más importante es disfruten el vino. Exactamente. ¿Sí? Es un arte, pero hay que disfrutarlo, que te guste. Sí. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Que te guste. Por último, díganme cómo los pueden encontrar, cómo pueden llegar acá, redes sociales. Redes sociales, estamos en Facebook e Instagram como Ajá. Entre R's o Viñedos Entre R's. Viñedos Entre R's. Abrimos de martes a domingo. Entre semana tenemos degustaciones, un poco de vino, un poco de tablas, fondue, algo más relajado. El fin de semana, cocina completamente abierta. Y los esperamos, por favor. Vengan, dense la oportunidad de conocer el vino. El vino poblano. El vino poblano, que eso es muy importante, el vino poblano. Así que mis amigos, pues muchas gracias y bueno, pues todos los datos van a estar abajo en la descripción para el día que ustedes quieran venir. En serio, se van a llevar una experiencia increíble. Nosotros nos despedimos y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos.